Hola queridos hermanos y amigos, qué bueno que están nuevamente con nosotros en estos devocionales leídos que estamos trayendo para ustedes. Recuerden que estamos en el libro Solo en Cristo, una vida centrada en el Evangelio, por el Dr. Sinclair Ferguson. Hemos tomado algún tiempo, pero estamos de regreso. Y comenzaremos con el capítulo 6 o el devocional número 6. Espero que hayas tenido la oportunidad ya de escuchar los anteriores y no te pierdas los próximos, para lo cual te invitamos que te suscribas a este canal. Asimismo, te invitamos que si ha sido de bendición ese devocional, lo compartas con otras personas de tu iglesia o incluso con otros amigos. El día de hoy estaremos leyendo este devocional, el cual el autor ha titulado Él se rebaja para conquistar. Así que comenzamos con la lectura. Estamos en el aposento alto. El libro de las señales, el cual es Juan capítulo 1 al 12, según una mención se ha cerrado, y ahora se ha abierto el libro de la gloria, Juan 13 al 22. Unas frases con las cuales se ha dividido el libro y se le ha dado estas formas. El libro de las señales, Juan 1:12, y el libro de la gloria, Juan 13 al 22. Tan estrecha es aquí la comunión del grupo apostólico que el discípulo amado simplemente puede inclinarse hacia atrás para hablar con Jesús. Juan 13:25. Aquí, si en algún lugar, vemos por qué Calvino comentó que mientras los evangelios sinópticos, quiere decir Mateo, Lucas y Marcos, nos muestran el cuerpo de Cristo, Juan nos muestra su alma. Se ha corrido un velo entre Cristo y el mundo, pero a los suyos, ahora Él les revela su amor, que es hasta el fin. Capítulo 13, versículo 1. Lo que sigue es el lavado de pies. Capítulo 13, 1 al 17. Y para provecho de ustedes lo vamos a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, por eso dijo: No estáis limpios todos. Versículo 12. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Su hondo significado no se entenderá sino más tarde. Capítulo 13, versículo 7. Pero a Juan le queda claro, tal como él explica en el capítulo 13, versículo 1,
Jesús está revelando el corazón tanto de su identidad como de su ministerio. El suceso es una extraordinaria parábola actuada para la cual la gran exposición de Pablo en Filipenses capítulo 2, 5 al 11, sirve de comentario teológico. Y para provecho de ustedes, lo vamos a leer. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Podemos ver esto con toda claridad si seguimos los pasos que da Jesús. Primer paso, el origen. Juan nos brinda una conmovedora mirada de la disposición de nuestro Señor. Él está profundamente consciente de su lugar en la comunión divina. Ha venido del Padre, ha ejercido el poder del Padre y ahora vuelve al Padre, Juan 13:3, aunque jamás se ha alejado del Padre. Capítulos 1:18 y 5:19 al 20. En la plena conciencia de esta dignidad, Jesús ahora muestra cuánto ama a sus discípulos, dejando su posición de cabecera de mesa, quitándose su prenda exterior sin costuras y vistiéndose con ropas de siervo para cumplir una tarea de siervo. El Señor de la Gloria lava pies sucios. Comentario al paso 1. Quien, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Filipenses 2, 6 al 7. El segundo paso, salvación. El Señor de todos se hace siervo de todos. Se pueden oír ecos de la descripción gráfica del siervo sufriente de Isaías 52:13 al 53:12 en el aposento alto. En efecto, el patrón del pasaje de Juan 13:1 al 17 es igual al de Filipenses 2:5 al 11. La humillación es el camino a la glorificación. Pero la autohumillación de nuestro Señor no es meramente ejemplar, aunque también lo es, como lo observamos en versículos 14 al 15. Es también salvadora. Jesús no se rebaja meramente a fin de avergonzar a sus discípulos, sino para mostrarles que el único camino de salvación consiste en que Él lave la inmundicia de los pecados de ellos y se despoje de sí mismo en la cruz. Solo aquellos que son lavados pueden tener parte con Jesús. Capítulo 13, 8. Comentario al paso 2. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 8. Tercer paso, la exaltación. Cuando Jesús terminó de lavar los pies de los discípulos, se puso el manto y volvió a su lugar. Juan 13:12. Aquí el lenguaje hace eco de las anteriores palabras de Jesús. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Capítulo 10, 17 al 18. Una vez más, en el microcosmos del aposento alto, nuestro Señor ilustra lo que se había profetizado sobre el siervo sufriente. De la exaltación se rebaja en humillación, pero su humillación conduce a la exaltación. Isaías 52:13. Comentario al paso 3. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Filipenses 2, 9 al 10. Cuarto paso, la aplicación. La parábola actuada del aposento alto concluye con la pregunta de Jesús a sus discípulos.
¿Saben lo que he hecho con ustedes? Juan 13:12. Él les anima a reflexionar sobre lo que acaban de ver. ¿Han entendido ellos las implicaciones de ser los discípulos de semejante maestro y los siervos de semejante Señor? Jesús los catequiza, aunque informalmente, porque Él quiere asegurarse de que la lógica interna de la ocasión transforme la manera en que ellos piensan y viven. Romanos 12:1-2. ¿Entienden ellos el poder de las palabras de Jesús? Si yo, ¿también ustedes? Aquellos que reciben la limpieza que les llega gratuitamente, pero con semejante costo para Él, deben ser cristianos con actitud. La actitud que proviene de la comunión con Cristo. Filipenses 2:5. Como vive el amo, así debe vivir el siervo. La catequesis de nuestro Señor rinde fruto. Ese suceso no solo deja una impresión indeleble en Juan. En 2 ocasiones Simón Pedro hace eco de este lenguaje. Primero, en forma general. También Cristo sufrió por nosotros, con lo que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. 1 de Pedro 2:21. Luego, de una manera aún más emotiva, todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad. 1 de Pedro 5:5. De seguro no es casualidad que él use aquí lo que J.N.D. Kelly llama el lenguaje de clase obrera, un lenguaje apropiado para aquellos que están prestos para llevar un uniforme de siervo como esclavos de Cristo y están dispuestos a ser esclavos de los demás. 2 de Corintios 4:5. Recordaba Pedro lo lento que había sido en el aposento alto, como también antes y después, para apreciar lo que realmente significaba que Jesús fuera su Salvador. Comentario al paso 4. No haga nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Filipenses 2:3-5, nueva versión internacional. Pregunta para finalizar. ¿Es tu actitud como la de Cristo Jesús? Cerramos la lectura del devocional. Hermanos, como comentario final, creo que es más que obvio el propósito del autor al compartir con nosotros esta escena del Señor Jesucristo mostrando su humildad, haciendo algo que está fuera del orden normal e incluso del orden humano. Pedro, cuando Jesús intentó lavarle los pies, se negó, lo rechazó, pero no porque no quería a Jesús que se acercara a él, sino porque él sabía que había un estatus. Él sabía que había una relación entre maestro y discípulo y la relación entre Señor y siervo. Y estas dos no se rompían. Era algo que ellos tenían y habían aceptado como tal a Jesús como su maestro. Por lo tanto, no iban a permitir que su maestro hiciera tan homenaje de humildad, o en otras palabras, que se humillase de esa manera. Podemos observar el aspecto salvífico detrás de todo esto. Jesús no solamente quería limpiar el aspecto sucio de los pies de sus discípulos, que entendiendo el contexto, no tenían el mismo calzado que teníamos hoy, ni tampoco las calles estaban en la misma situación que el día de hoy. Jesús quería ir más profundo, y era el aspecto de que si somos limpios por el Señor, entonces estamos verdaderamente limpios. Lo cual nos lleva a pensar esto. No solamente se está hablando aquí de agua que limpia pies, sino de un sacrificio glorioso que el Señor Jesucristo, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad, ha ofrecido en rescate a todos aquellos que Él, antes de la fundación del mundo, decidió amar.
a los cuales sin merecer ofreció su amor, su salvación, su redención y en un futuro también su glorificación. Jesús tomó esa decisión. No fue impulsado por nuestro pecado, no fue impulsado por nuestra posible bondad en un futuro. Fue impulsado por el mismo amor que habita en él, de manera que es una salvación que viene desde él mismo. En teología eso se llama monergismo, que quiere decir que él es el que hace la acción. Y nosotros somos los receptores de su buena acción. Esto es la salvación. Hermanos, para que nos quede en la mente y en el corazón en este día, nosotros tenemos el mismo sentir que Jesús. Tenemos esa misma actitud al amar a nuestros hermanos. ¿Podemos nosotros como Jesús doblar rodillas y poder servir a los demás? ¿O acaso somos de los que solamente nos gusta que nos sirvan? ¿Que pensamos que tal vez porque nuestra situación económica, nuestra situación social o incluso nuestra posición en alguna parte de esta sociedad es alta, tenemos el derecho de ser servidos? Muchas veces incluso eso llevándolo a la iglesia. Si estamos con el pensamiento de que somos dignos que otros nos sirvan, entonces el sentir de Cristo está alejado de nosotros. Pero si pensamos como Cristo, y como dice Pablo en el capítulo 2, versículo 5 de Filipenses, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si se hallase sentir en nosotros, entonces estaremos dispuestos a servir a los demás, porque a través de nuestro servicio a los demás servimos a Cristo, quien se despojó de su gloria, de su lugar, no perdiendo absolutamente nada, sino humillándose y demostrando que si Él, siendo el Todopoderoso, pudo hacer ese acto de humildad, nosotros, simples criaturas pecadoras redimidas por la gracia de Él, podemos hacer esos actos de humildad y muchos más. Hermanos, fue un gusto que estuvieran con nosotros. Espero haya sido de bendición. Nos vemos en el próximo. El Señor te bendiga. Adiós.